nosotros estuvimos hablando de la practicidad de la fe. Y quería hacer un resumen, pero lamentablemente está en la otro dispositivo. Porque la semana pasada usé otro dispositivo y ahí es que tengo el bosquejo. Pero si Luisa me lo busca y me lo presta, yo lo hago. Pero sí hablamos de que la fe es recibida. Diga, la fe es oída. Diga, características de la fe. ¿Y qué podemos hacer con la fe? La fe tiene diferentes etapas por las que nosotros pasamos. La fe puede ser oída. Amén. La fe es oída, es escuchada. La fe puede ser recibida. Diga, recibida. Diga, la fe se oye y la fe se recibe. ¿Cómo usted sabe que está oyendo fe? Cuando escucha la palabra de Dios. Amén. Cuando usted escucha la palabra de Dios, en realidad usted está oyendo fe. Porque la fe tiene el sustento de la verdad de Dios en Cristo. La verdad de Dios en Cristo es nuestra fe. La fe no es una declaración positiva. La fe es un conocimiento revelado al Hijo de Dios. La fe es el conocimiento de Cristo revelado a los hijos de Dios por el Espíritu y la palabra. Eso es para los que toman nota. La fe es, gracias mi niña. La fe es el conocimiento de Cristo revelado por la palabra y el Espíritu a los hijos de Dios. Amén. Otra vez, porque es una enseñanza. Nosotros no solamente predicamos, sino que tratamos de enseñar alguna verdad y queremos que esta verdad se instale en nosotros. Cuando alguien nos pregunta, ¿cuál es tu fe? ¿O de qué fe tú eres? O cuando usted dice, yo tengo fe, ¿a qué se refiere? ¿A que tiene una actitud positiva ante la vida? ¿A que es optimista? ¿A eso se refiere cuando usted dice, tengo fe? Para muchos, fe es optimismo, positivo. Tú lo lograrás, Dios te lo dará, tú lo conseguirás, decrétalo y lo tendrás. Pero aunque eso es bueno, porque para ser pesimista mejor ser optimista, ¿verdad que sí? Pero optimismo no es fe. El optimismo es un placebo a la conciencia para sentirnos bien, sentirnos menos peor. Levanta la mano y diga aleluya. Así que el cristiano no vive siendo optimista ante la vida, sino que vive por fe. Según lo que dijo Cristo y según lo que dijeron los apóstoles, dice que por la fe viviremos. No por ser optimista, sino por la fe. Amén. Así que le celebro que usted sea optimista y no pesimista, pero el optimismo no da para agradar a Dios. No da para expresar su naturaleza. Necesitamos fe. Porque el optimismo es una imaginación. Yo me hago una imaginación, trato de pensar bien, y así me puedo sentir mejor y seguir hacia adelante. Y vuelvo y reitero, ¿verdad? Para que por ahí no vayan a calentarme, ¿verdad? No es que está eso mal del todo, pero lo que estoy diciendo que no da para sacarte de una crisis. Porque cuando hay crisis, que no hay optimismo que pueda sacarte. Hay circunstancias que no hay optimista ni optimismo que pueda sacarte. Hay depresión, hay tristeza, hay enfermedades, hay cosas y situaciones internas, ¿verdad? Crisis internas, que el optimismo se te vaya a los zapatos rápido. Así que den el optimismo a los no creyentes, que eso es un recurso permitido por Dios para los no creyentes, porque los no creyentes no tienen la vida. Y de algo Dios en su misericordia le provee para que las cosas de la vida no terminen el mundo entero muerto y suicidado, ¿verdad? ¿Está conmigo? Porque Dios es bueno para con todo. Para con los malos y para con los buenos. Y hace salir su sol y su bondad es para con todos nosotros. Lo único que la expresión de su bondad, una cosa es para el inconverso y otra es la expresión de su bondad para su iglesia. Amén. Para su iglesia Dios siempre va más allá, más profundo, para sus hijos. Amén.
y lo lleva a la realidad. Diga conmigo fe. Así que la fe es el conocimiento revelado del Hijo de Dios, traído a nuestra vida por el Espíritu y por la palabra. Eso más, eso menos, usted tiene sus notas ahí. Amén. El asunto es que, ¿por qué decimos que la fe se oye? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa. No por oír palabras positivas, sino por oír ¿qué? La palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios en sus diferentes connotaciones. Oír una palabra, claro, que sea bíblica, pero más que bíblica, que sea revelada por el Espíritu. Y que esa revelación esté acorde con Jesucristo. Amén. Porque si estoy oyendo una palabra, pero no está acorde con Cristo, su verdad presente y su vida, aunque sea una verdad bíblica, me puede emocionar que Moisés dividió el mar rojo. Me puede emocionar que Elías oró y bajó fuego del cielo. Eso me emociona, eso me da una perspectiva, eso me da esperanza, pero no fe. Porque la fe tiene una sustancia y es la realidad de Dios en Cristo. Entonces, las cosas, las historias bíblicas te da esperanza, pero solo Cristo te da fe. Amén. Así que cuando usted ve a Noé siendo fiel, construyendo un arca, ve a Moisés, ve a Elías, ve a David y ve todo lo que Dios hizo con los antiguos, eso le da esperanza, eso le da una expectativa de que Dios ahora más en Cristo puede intervenir en nuestra vida para establecer su voluntad en este tiempo presente. Pero ¿qué me da fe? Diga su verdad. Así que a la medida que nos exponemos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe ¿qué? Aumenta. Puede ser que usted no grite, puede ser que usted no decrete, pero usted será un hombre y una mujer con fundamento de fe. Y podrá vivir fe y expresar ¿qué? Fe. Oímos fe y hablamos ¿qué? Fe. Cuando hablo fe es cuando hablo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuándo hablamos fe? Entonces cuando usted y yo hablamos todo lo contrario a lo que Dios ha dicho en Cristo referente a nosotros como hijos, a su iglesia y referente a cualquier otro tema, cuando usted y yo no hablamos conforme a la palabra de Dios, no estamos hablando fe. Aunque usted diga amén y aplauda y aunque anime a la gente, no está hablando fe. Porque para hablar fe hay que hablar Cristo. Hello. Para hablar fe tengo que hablar lo que es conforme a Cristo, a su verdad, a su piedad, a su propósito eterno, a su reino. Amén. A lo que Él ha diseñado para nosotros como seres humanos escogidos y que nos ha salvado para su gloria. Levante su mano y diga, fui salvo para su gloria. ¿Qué significa eso? Que usted fue salvo, usted ha sido escogido, llamado, salvado y todo el proceso fue redimido, fue justificado, reconciliado, regenerado, todo para su gloria. ¿Para qué eso? ¿Qué significa para su gloria? Para que viva para Él. Para vivir, para darlo a conocer. Dile al que está a tu lado, vivir para su gloria es que todo lo que tú hagas exprese, dé a conocer la bondad de Dios para contigo en Jesucristo. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios, que dice que ahora el Señor está dando a conocer a los principados y a las potestades las riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente nos ve a los hijos de Dios plantado y firme en esta fe, tienen que reconocer que Dios es bueno. Deben de reconocer que Dios es grande. Deben de reconocer que Dios es perdonador. Cuando la gente nos ve, somos el testimonio de Dios en la tierra. Dile al que está a tu lado, ¿tú creías que era poca cosa? No, tú eres el testimonio de Dios
¿Dónde? Por eso es que Dios no te necesita en el cielo. Dios te necesita ¿dónde? En la tierra. Dios no te salvó para que tú te mueras y te vayas a caminar por calle de oro y mar de cristal. No, Él te salvó para que lo des a conocer ¿dónde? En la tierra. Si no, el día que creíste te hubiese muerto y todo bien. Pero Él te dejó en la tierra. Porque todavía la iglesia tiene un trabajo. ¿Dónde? Un trabajo en la tierra. Y esa expresión de Cristo en la tierra es por la fe. Así que, siguiendo con el resumen, la fe se oye o se escucha. La fe se recibe. La fe se habla. ¿Alguien dice amén? Se cerró esto, Luisa. La fe se habla y donde nos quedamos la semana pasada es que la fe se vive. Se oye, se recibe, se habla, se enseña. Sí, gracias por ayudarme, la gente que tomaron nota la semana pasada. La fe se enseña. Es cuando hablamos fe, enseñamos, y la fe se vive. Vimos también el fin de la fe está expresado, ya mi amor, gracias, está expresado en 1 de Pedro 1:9. Vamos a refrescar un poquito allí, porque lo que tengo en mi bosquejo de hoy no es mucho, pero quiero reiterar eso porque me faltó mucho pueblo el domingo y quisiera reafirmar esto y aprovechar que está mi gente de Camino de Emaús. Amén. Pastora Nancy, ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre, pastora, que se me olvida? El nuevo nombre de la iglesia. Hasta usted se lo olvidó. Nueva vida en Jesucristo. Iglesia, nueva vida en Jesucristo. Gloria a Dios. Ya salimos del camino y nos metimos. Porque cuando es que uno iba... Y la fe se vive. Y le dije que en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, no sé si me lo puedan proyectar para que me ayuden y ustedes lo buscan. Y Santiago 2:14. Cuando esté allí, me confirma, por favor. Vamos a leer 1 de Pedro 1:9. ¿Qué dice, por favor? Obteniendo el fin. Así que la fe tiene un propósito. La fe tiene un objetivo claro. Amén. Que por esa fe, esa es la fe que puede salvar el alma. Recuerda que Dios nos salva integralmente. ¿Cómo nos salva el Señor? Eso quiere decir que Él salva nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Entonces, Él nos regenera y nos salva a nuestro espíritu y nos asegura para salvación y vida eterna hasta salir de esta tierra. Amén. Pero también Él salva nuestra alma. Diga, Dios salva nuestra alma. Dios salva nuestra alma a través de transformar nuestra mente, sanar nuestro corazón y cambiar nuestras decisiones para que puedan estar alineadas con lo que es su propósito. Así que cada vez que el Señor está cambiando algo en nuestra mente, nos está cambiando los pensamientos, nos está salvando. Diga, me están salvando. Diga, fui salvo, me están salvando y me salvarán. La salvación del Señor es grande porque abarca los 3 tiempos de nuestra existencia: pasado, presente y futuro. Por eso dice específicamente que la fe, como verdad presente en Cristo, como revelación de lo que es Cristo, de lo que Él ha hecho, nos salva el alma. ¿Qué hace? Nos salva el alma, nos libra el alma, nos transforma el alma. Amén.
Y el alma consiste en los pensamientos, las emociones y la voluntad. Diga, Dios me está salvando el alma. Jesús dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a recuperarlas, a salvarlas. Amén. Y esto es mucho más que el ser librado del infierno. Y eso usted lo sabe y solo estoy recordándole principios básicos que ya lo hemos hablado y lo hemos hablado muchas veces aquí. Pero queremos ver que el fin de la fe, de este conocimiento revelado de Cristo, es transformar nuestras almas. Amén. ¿Y qué dice Santiago? Le di una cita de Santiago. Lean, por favor. Siga, siga. ¿Qué verso es ese? ¿Dónde está? Del 1, ¿verdad? 17. 2:17. El 2:17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. Y ahí estuvimos hablando de la practicidad de la fe, porque dijimos que la fe se vive. Ya vimos que la fe se oye, que la fe se recibe, que la fe se habla. También vimos los últimos 2 puntos, fue que la fe crece y madura, pero no hemos llegado ahí, pero para si quiere tomar notas de eso, son características de la fe. Pero donde nos concentramos es que en la fe se tiene que vivir. Después que oigo la fe, después que recibo la fe, lo primer paso después de eso es hablar fe. Hablar conforme a lo que estoy aprendiendo. No puedo hablar muerte, no puedo hablar conforme a mis sentimientos. Debo de hablar fe, diga hablar fe. Es hablar conforme a la verdad que está en Jesús. Hablar de lo que Dios ha hecho y de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Hablar fe. Pero la fe también se tiene que expresar en la vida práctica. Por eso es que el apóstol Santiago y el apóstol Pedro dice, el fin de la fe es salvarnos. El alma, librarnos, transformar nuestra mente, emociones y actitudes. Si la palabra que estoy oyendo no está haciendo eso en mí, y después de 1, 2, 3, 4, 5 años en el evangelio, entre comillas, yo sigo igual, entonces la fe para mí es sin funcionar, no está trabajando. Pero no porque la fe no sea efectiva, porque la palabra me la están dando. Dice que tengo que tener un corazón con mansedumbre y humildad para que esta palabra de fe trabaje. ¿Está conmigo, iglesia? Si no recibo la palabra de fe con mansedumbre y ¿qué dije? Y humildad, la palabra de fe no penetra. Así que voy a mantenerme la vida siendo un religioso recalcitrante y con el orgullo de que yo nací en el evangelio, que tengo 30 años, que yo me sé la Biblia, que soy un teólogo, pero mi vida no expresa esa verdad. Soy egoísta, soy mentiroso, soy ladrón, soy iracundo. ¿Expresa fe esa actitud? Eso me dice que hay algo que está invalidando el poder de la fe dentro de mí. Y tiene que ser eliminado en el nombre del Señor. Y tengo yo que identificar eso. Amén. La fe es poderosa, pero el corazón que la recibe es determinante. El sembrador salió a sembrar. La semilla es buena y el sembrador más bueno todavía. Pero parte de la semilla cayó en diferentes terrenos. Una en el camino, otra en la orilla del camino, otra en pedregales. ¿Ah? Otra entre espinos y otra en buena tierra. ¿La semilla era buena? ¿El sembrador era preciso? ¿Quería el sembrador poner algo en esa tierra? Pero esa tierra no absorbió la semilla, no la agarró, no la calentó, no la metabolizó.
Que Dios nos dé corazones que agarren la semilla. Que Dios nos dé un espíritu sensible, un corazón sensible. ¿Y qué es un corazón sensible? Diga, la humildad. Entonces, ¿qué hace un corazón duro? Lo opuesto, ¿verdad? Dígale que está a tu lado que hace un corazón duro, dígale, ayúdame. Pero dígale, no, dígale, respóndale. ¿Usted sabe, pastora, qué lo hace duro? Si la humildad lo sensibiliza, ¿qué lo hace duro? Lo opuesto, ¿qué lo antete? El orgullo, la arrogancia, la altivez, ¿lo hace qué? Duro. Amén. Entonces, nosotros, delante de Dios, tenemos que pedirle al Señor que su humildad y su sensibilidad al Padre se exprese en nosotros. Para que la palabra, aunque sea un niño que nos la diga, nosotros la sepamos discernir que viene de Dios y esa palabra pueda penetrar en nosotros. Amén, porque a veces no tiene que ser por un apóstol, ni por un pastor, ni por un gran maestro. A veces Dios nos habla por una canción, hasta por la piedra, dice la Biblia. Que es una piedra, simbólicamente, un inconverso. Y Él nos habla. Y nosotros debemos de tener la humildad, no de decir, ¿quién eres tú para tú decirme eso? Tú ni cristiano eres. Es el soberbio, diría eso. Pero un humilde oye por encima de la voz el sonido. Oye el sonido. ¿Y qué es el sonido? Dios. Amén. Porque si Dios le tuvo que hablar al profeta por medio de un burro, porque era terco, y le abrió la boca un burro. Fíjate que Dios le abrió la boca a quien sea para ver si tú entiendes. Levanta la mano y diga aleluya. A un burro, a un caballo, a un impío, a un fornicario, a quien sea. Porque Dios lo que quiere es que sus hijos escuchen la voz por medio de Cristo. Porque si no quieren escucharla por medio de Cristo, Dios lo va a usar por cualquier medio. Lo importante es que Dios nos hable. Tenga miedo cuando ya papá usted no escucha la voz de Dios. Dios siempre nos habla, pero a veces no lo estamos escuchando. Amén. Y su voz es la que tiene el poder para transformarnos. Amén. Y al recibir su palabra debemos de ser personas mansas y humildes. La mansedumbre es una obra del Espíritu, es un fruto del Espíritu, mejor dicho. Y ella se expresa en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que reciben la palabra con mansedumbre y humildad pueden ver la salvación de su alma. Pueden ver el crecimiento de Cristo en su alma, en sus actitudes, comportamientos, pensamientos, sentimientos y decisiones. Yo creo que eso es lo que queremos realmente. Ver a Cristo salvando nuestras almas, expresándose en nuestra alma cada día más. Eso es lo que Dios expecta de nosotros. Pero dice Santiago que si nosotros decimos que tenemos fe o conocimiento de Dios, recuerde que fe es ¿qué? ¿Verdad que sí? Entonces hay personas que dicen que tienen conocimiento de yo conozco a Dios. Usted no se imagina la arrogancia que eso produce en algunos creyentes. Y más si son pastores o tienen 3 o 4 años en el evangelio. Yo conozco a Dios, varón. Bueno, Pablo decía, no es solamente conocerlo, sino ser conocido por él. Y él no conoce a nadie que esté en iniquidad. Él dice que en los posteros días le dirán a algunos, Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo no lo conozco. Entonces Pablo dice, yo no solamente quiero conocer a Dios, yo quiero ser conocido por Él. Entonces dejemos la arrogancia y el pataleo y toda esa religiosidad y que yo conozco a Dios, que yo tengo 30 en el evangelio, que yo tengo 5, que yo tengo 1, que yo soy pastor, que yo me gradué, que yo sé tal curso, que para qué. Vamos a bajarle, dígale que está de lado. Bájale 2, bájale 2, bájale. ¿Qué pastora es esta, ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros que nosotros tengamos una respuesta en humildad y mansedumbre para que la palabra de fe penetre y nos cambie. Amén. Los argumentos, las teorías, las filosofías, nuestras fortalezas mentales, nuestras creencias se oponen para que la palabra de Dios penetre. Pero el Señor es poderoso para derribar todo argumento y traer a obediencia a cada hijo de Dios que así quiera. Y eso es lo que Dios quiere. Diga conmigo, practicidad de la fe.
Entonces, el Señor nos hablaba fuertemente sobre esto porque vamos a entrar a una nueva etapa como casa donde Dios nos está demandando la practicidad de la fe. Amén. Ser prácticos en nuestra fe. Y practicar la fe es vivir la fe. Dice la Biblia que en Cristo Jesús no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que diga conmigo, la fe obra. ¿Por qué obra la fe? Si hay fe, si hay amor, la fe va a tener su expresión. Amén. Diga, si hay amor, la fe tendrá su expresión. Aunque tengamos mucho conocimiento de la fe, si no hay amor, no hay practicidad, no hay expresión. El amor va a sacar la fe de la plataforma de lo interno y lo va a llevar a lo externo, a lo práctico. Y hemos estado muchos años, decía la semana anterior, siendo reformados, siendo reestructurados, derribando para construir, teniendo la reforma cristocéntrica. Pero este año, el testimonio del Espíritu es que es un año para nosotros comenzar a practicar todo lo que hemos estado recibiendo en estos últimos tiempos. Hemos estado recibiendo demasiado palabra. Sabemos que vamos a seguir, el crecimiento no se va a parar, los discipulados no se van a parar, los nuevos siguen llegando, seguimos discipulándonos, amén, y seguimos creciendo, pero es hora de movernos. Dígame un amén con un chisme de desayuno. Tres palabras y no voy a ir al resumen, sino que quiero que usted me la diga porque la tiene que tener anotada. Lo que estuvieron la semana pasada, que van a ser palabras rectoras para nosotros como casa de fe. Practicidad, ¿quién me dice la otra? Movimiento y avance. Eso Dios nos habló para el 2024 en adelante. Amén. Diga conmigo, practicidad, movimiento y avance. Y algo que del Señor nos reiteraba, me hablaba, y quiero reiterarlo en esta mañana, es que si bien es cierto, vivimos muchos años de activismo y para el cuerpo, hablando físicamente, la sobreactividad es dañina porque agota, porque cansa, pero igual de nociva es el sedentarismo. El sedentarismo para un cuerpo es mortal. Cuerpo que no se mueve, cuerpo que se muere. Amén. Entonces cuerpo come para que engorde. Y engordamos, nos ponemos obesos en la mente. Conocemos todo el nuevo pacto, en la presente Cristo, la cruz, la muerte, la vida. ¿Y qué estamos haciendo con todo eso? ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿A quién le estamos dispensando? ¿Con quién estamos hablando? ¿Dónde estamos sembrando? Porque no podemos quedarnos callados. Él es el sembrador de sembrador y nosotros tenemos también que ser como Él. Su trabajo no es cambiar los terrenos, su trabajo y el mío es soltar la semilla. Cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Cada quien es responsable por su fe en su vida. ¿Alguien me está diciendo amén? Porque nosotros podemos vivir de reputación, sino de la integridad en Cristo. Entonces nosotros queremos muchas veces buscar un resultado porque predicamos, porque hacemos un resultado humano. Pero la palabra que Dios envía no retorna a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere que haga para aquel al cual Él la envió. Ahora, mi trabajo como sembradora y el suyo en dar testimonio de vida no es cambiar los corazones, sino dar ¿qué? Dar la palabra, sembrar la semilla. Dile al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con tanto? Entonces eso, mire, cuando usted come eso, y es más, hablando de la revelación, del conocimiento de Dios, eso lo único que puede crear en nosotros es pretensión. Yo soy un nuevo pacto. Ahora yo entiendo la verdad. Ahora todo es Cristo. Sí. ¿Qué estamos haciendo con eso? Amén. Y ahora comenzamos a juzgar todo. Todo lo que oímos. Eso es religión. Eso no es verdad presente. Eso no es nuevo pacto. Eso no es como la pastora me lo enseña.
eso no pasa, eso se quemó. Porque comenzamos todo con una mente crítica, con una mente de juicio. Pero Dios no nos está dando tanto para que nosotros critiquemos, juzguemos y estemos con un espíritu de evaluación a la gente, sino para que nosotros seamos ministros competentes que den una semilla precisa que pueda producir un fruto de vida. Amén. Alguien me dice, me siento Dios hasta ahí. Así que la fe tiene una demanda. Diga, la fe tiene una demanda. Romanos capítulo 16, vamos a entrar en mensaje ahora. Tranquilo. Romanos 16, 25. Verso 27. Le dije que vamos a hacer rápido lo de hoy. Sí, 16, 25. Es la base, luego nos vamos a ir al 16.1, amén, para leer un poco más. Pero vamos al 16.25, para que notemos algo respecto a la fe. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Amén. Romanos 16.25 dice la escritura. Ahí estamos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 26. Pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Poderoso texto. Y esto, miren una doxología, una palabra finales del apóstol Pablo. Impresionante. Al que puede confirmaros que ese es Dios en Cristo. Amén. ¿Cómo Dios nos confirma? Dice este texto, según la escritura, tiene que hacerle pregunta al texto. Entonces, ¿cómo Dios nos confirma? Dios nos confirma en la fe de Jesucristo, según este texto, en el evangelio, por la predicación. Dios nos confirma en la fe por la predicación de Jesucristo. ¿Por qué? Dígalo otra vez, ¿por qué? Cuando se me predica a Cristo, se habla a Cristo, se enseña a Cristo, se vive a Cristo y se modela a Cristo, nuestra fe confirmada. ¿Me doy a entender, amados? El apóstol está como haciendo una especie de oración al Dios, al único. Si usted toma la primera parte del verso 25 y la conecta con el verso 27, dice, al único que puede confirmaros. ¿Quién es el único? Al único Dios y sabio, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Así que Pablo está alabando, está orando y dice que Dios nos puede confirmar en el evangelio por medio de la predicación de Jesucristo. Según, mira aquí lo que sigue, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La pregunta es, ¿cómo podemos ser confirmados en el evangelio de Jesucristo? En el evangelio verdadero, en el evangelio de la gracia. Pregúntale, ¿cómo me confirmo? ¿Cómo me afirmo? Para poder crecer tengo que ser confirmado y tengo que ser afirmado. El problema de nosotros es que no somos ni confirmados ni afirmados y mucho menos crecemos. Tengo que plantarme. Tenemos que permitir que Dios nos plante. Tenemos que estar, para que una planta pueda crecer y ser nutrida, tiene que estar plantada durante el tiempo requerido para que esas raíces agarren y esa planta se pueda
fortalecer y se pueda bien alimentar. No podemos ni en la mente, ni en el corazón, ni en actitudes, ni en comportamiento estar, no debemos de ser creyentes inestables. Amén. En la fe, Dios quiere darnos estabilidad, constancia y perseverancia. ¿En qué? En la fe, porque ya estamos en Cristo. Amén. El que estemos en Cristo no depende ni de usted ni de mí. Depende de Dios que lo puso. Pero crecer en fe, madurar para vivir para el propósito eterno, sí tiene una responsabilidad nuestra. Amén. Por eso es que la salvación no depende si usted se agarra de Dios, lo dijimos la semana pasada. Es porque Dios te agarró. Porque tú y yo hemos hecho todo para zafarnos de Dios. Para servir al diablo, para servir al pecado, para hacer lo que nos da la gana con nuestra vida. Y Dios, como cantamos bien, nos persigue con su amor. Así que si usted está ahí sentado, no diga que usted está bueno, que usted sacó el tiempo y que eso hay que darle un Oscar porque usted vino a congregarse. No, es el Señor. Dile que está a tu lado, ay, que date un premio porque te congregas. Ay, santo, el premio se lo dio el Padre a Cristo. Amén. Nominado para el premio de año, se congregó hoy. No te trajeron, pijita, te trajeron. Dice amén. Dios nos trae por su amor, con lazos de amor, por su misericordia. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos afirmados en este evangelio. Gente que están aquí, que vienen de evangelio reclasiclante, legalista, RT. Que vienen del catolicismo, que vienen del mormonismo, que vienen de cuántas líneas, de cuántas filosofías, que vienen de estudiar para ser metálico, para ser de tal banda, para hacer ahora, porque hay muchísimas sectas raras, para hacer ahora medium, que ahora la vela y que todas las cosas de la nueva era, que han estudiado de todo, que se meten a ver el horóscopo. Todavía hay cristianos que visitan el horóscopo a ver cómo le va. Dile que está el horóscopo y Facebook son tu profeta. Pon tu foto ahí y te voy a decir cómo te ves ahora en el 2024. Y dice, te casarás. Y yo tengo 21 años casada. Porque para ver que en Facebook yo no puse que era casada. ¿Eh? No, yo lo tengo. Es un ejemplo, cuidado. Yo lo tengo ahí, casada con Luis Ortiz. Pero todo eso son premoniciones, cálculos matemáticos. Y nosotros estamos creyendo en eso más que en lo que dice la Escritura. Vas a conocer el hombre de tu vida. Este año va a ser el año de los cuartos. Y tú ves que lo publicamos. Dice que era una mujer fuerte, una mujer poderosa, ha pasado por lucha. Y te dice, ¿cómo? Eso sí es verdad. Entonces usted lo hace así, lo publica, porque le da tanto bomba a usted que alguien tiene que saberlo quién es usted. Levante la mano y diga aleluya. Alguien tiene que saber lo que Facebook dijo. Nadie sabe lo que Dios dijo. Pero alguien tiene que saber lo que Facebook dice de ti. Cristianos mundanos, vamos a arrepentirnos. Me voy a incluir, ¿verdad? Para no quedarme fuera. Vamos a arrepentirnos. Que eso es mundanalidad. Y eso es creer en la suerte. Nosotros no creemos en la suerte, nosotros creemos a Dios. ¿Tiene alguien a un Dios aquí vivo? Tú te necesitas Facebook para que lo afirme, para que le diga que usted es fuerte, que usted es una mujer luchadora, un hombre poderoso. Y lo que Dios ha dicho en Cristo, esa voz tiene más poder. Esa voz tiene más potencia. Alguien dice amén. Así que somos afirmados en el evangelio de Jesucristo por medio de la predicación que tiene que ver con Él. Por eso es que tenemos que limpiar nuestras mentes, nuestro vocabulario, nuestras canciones, nuestros mensajes. Porque dice aquí, voy a leer el 25 otra vez. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser confirmados en el evangelio? Por la predicación de Jesucristo. Pero esa predicación tiene que venir con una característica. El mismo texto sigue diciendo, según la revelación del misterio. Amén. Ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, ver 16, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras y los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Mire lo que dice Efesios referente al misterio. Diga, el misterio que Dios ha dado a conocer. Efesios capítulo 3, verso 5. Vamos allá, un momento. Efesios 3, 5. Dios es bueno. Dice Pablo, hablando del misterio, y nos va a decir que también a qué se refiere esa palabra misterio. Dice el 3:5. Vamos a leer del 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? El verso 6 lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Por medio de qué? Y dice Pablo el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Ahora, Pablo dice que el misterio consiste en que los gentiles, todo el que no es judío, también tiene derecho y es coheredero y miembro del mismo cuerpo. Está hablando de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo por medio de la fe. Amén. Y dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Diga, copartícipe de la promesa. ¿Qué es la promesa? ¿Cuántos saben quién es o qué es la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la promesa. ¿Usted ha escuchado esa expresión alguna vez? Sí, nosotros los pentecostales hablan mucho de eso. El espíritu de la promesa. No sé, en mis años, cuando yo me convertí, esa era como una manera de identificarlo. El espíritu de la promesa. Amén. Y era más bíblico hace 10 o 20 años atrás que lo que muchos son ahora cuando hablan de promesa. Porque cuando se le habla de promesa, muchos creyentes lo que le está hablando es de cosas materiales, de cosas futuristas, de cosas que ellos quieren y Dios te promete. Pero la promesa no consiste en cosas, sino en alguien. La promesa es alguien que el Padre le prometió al Hijo que le daría a los hombres cuando el Hijo cumpliera la obra redentora y por su muerte redimiera al hombre, pagara el precio del pecado y en su resurrección resucitara al hombre y le diera una vida nueva. Y luego, y eso lo vimos hace 3 semanas, busqué el mensaje de hace 3 semanas atrás. Entonces, como efecto de que Cristo cumplió la voluntad del Padre y redimió al hombre, lo perdonó de pecado, lo llevó a la cruz y eliminó lo viejo en la cruz, y por su resurrección, ahora el hombre, por la resurrección de Cristo, el hombre por la fe participa de una vida nueva, que no es una mejor manera de vida, ni es mi vida reformada, ni Dios arreglándome lo viejo, sino es Dios anulando y quitando totalmente, aniquilando todo lo de mi pasado y dándome una vida nueva que es Él mismo. Es su misma vida. No es que Dios viene a repararte. Dios en esta estación de gracia, Dios nos restaura, Dios transforma, Dios recrea. Dios no está en el negocio de restaurar, sino de recrear. ¿Está conmigo? Dile, ¿quiere que Dios te restaure? Para que tú seas mejor, ¿quiere que Dios te ayude o quiere que Dios lo haga? Diga, Dios no me viene a ayudar. Ay, 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 ay. Dios lo viene a hacer en mí. Él no me viene a ayudar. Señor, ayúdame. Es que Dios no va a ayudar a esa carne tuya, ese ego tuyo. Dios no lo va a ayudar.
Dios lo que lo quiere es llevar a su mínima expresión hasta que entienda que de Él es la gloria. Ayúdame. Mientras nosotros pedimos ayuda, ¿no? Es como un muerto diciendo, ayúdame a pararme. Dios no va a ayudar a un muerto, Dios lo va a terminar de aniquilar. Eso fue lo que él hizo en la cruz con el viejo hombre. Amén. ¿Para qué? Para que la vida nueva se pueda expresar. Dios no está trabajando haciendo nada con tu vieja creación, ni con la mía. Dios no te está restaurando. Dios no te va a ayudar para ser una mejor persona. Eso es para el mundo. Dios en Cristo te aniquiló, te quitó del medio, te perdonó los pecados, pero también en Cristo hace que todo lo viejo muera para que ahora pueda recibir una vida completamente nueva. Y lo que nosotros hacemos cuando venimos a discipulado, venimos a escuchar la palabra y la vida de fe en nuestro caminar es aprender a vivir esta vida que nunca la había vivido. No la conocía, no sé cómo esta vida es, ni cómo administrar esta vida. Y mi madurez consiste en aprender a vivir a Cristo. ¿Aprender a vivir a quién? No es aprender a vivir tu mejor versión. No, este no es el negocio del evangelio. Quédese con su mejor versión, que la mejor versión de nosotros es la peor para con Dios. Amén. Dile que está a tu lado, ¿es el evangelio? Digo, eso es lo que dice mi fe. La fe mía dice en Romanos 6 que el viejo fue crucificado y que un nuevo surgió cuando estamos en Cristo. ¿Alguien tiene fe aquí? Amén. Si alguien tiene fe, porque tiene conocimiento de esta verdad. Amén. Así que, ¿de dónde nos quedamos? ¿En qué texto nos quedamos? En Efesios 3, cuando habla de que ahora nosotros, ¿verdad?, somos copartícipes. En el verso 6, los gentiles somos herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. La promesa en Cristo por medio del evangelio. La promesa que ahora tenemos, esa promesa que Dios le hizo al Hijo. Amén. La promesa de darnos el Espíritu fue el Padre al Hijo. Cuando el Hijo cumplió, entonces dice que el Espíritu nos fue dado a nosotros por causa de que Cristo fue glorificado. Y eso es todo un mensaje que ya lo trabajamos, pero queremos puntualizar que esa promesa ha sido cumplida. Nosotros no estamos aquí para que Dios nos dé una promesa, sino para que Dios nos forme, porque ya la promesa ha sido manifiesta. Amén. Entonces, personas que van de culto en culto y de administración en administración a ver lo que Dios le dice, a ver qué es la promesa que Dios le da. Viene la visa, viene el hombre, Dios lo va a cambiar. Bueno, todo eso se oye bien, Dios lo puede hablar porque es su boca y Él habla lo que Él quiere y con quien Él quiere y cuando Él quiera. Amén. Entonces, pero nosotros tenemos que saber que Dios no está en negocio de darle promesa individual a nadie, sino de darle la promesa. Amén. Y que cada uno vivamos por esa promesa. Que el gobierno del Espíritu esté ¿dónde? En nosotros, en nuestra vida. Que la promesa ya sea una expresión manifiesta y una realidad en nosotros. Porque somos herederos. Diga heredero. Un heredero es alguien que participa de lo que se le heredó. Amén. Y nosotros somos herederos de la promesa, herederos de Dios en Cristo. Gloria al Señor por esta palabra y por esta verdad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe? Según vimos en Romanos, al final de Romanos, el verso 27 dice que es la obediencia. Diga conmigo, el propósito del conocimiento es la obediencia a la fe. ¿Cuál es? Voy a leer un poquito en Romanos, donde leímos anteriormente. 16, 26. Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? El misterio. Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer esto. Se ha dado a conocer. ¿A quiénes? ¿Para qué? Entonces todo conocimiento viene a nosotros, todo conocimiento de la verdad viene a nosotros con la intención de que nosotros lo practiquemos.
Viene el conocimiento del Evangelio, viene la predicación de Jesucristo. ¿Con qué objetivo? Para que obedezcamos ¿a qué? A la fe. Para que obedezcamos a la fe. ¿Alguien dice amén a eso? La fe demanda obediencia. La fe es el conocimiento de Jesucristo. Vivir la fe es expresar ese conocimiento en vida. Para los que toman nota, vivir la fe es expresar ese conocimiento de Cristo que tengo por revelación en vida. Conocimiento sin práctica es religión y presunción. ¿Qué es conocimiento sin práctica? Y presunción. Así que reiteramos esto. La fe es el conocimiento de Jesucristo, pero fe que no tiene expresión es una fe muerta. Fe que no se practica es una fe que no trabaja, es una fe que no impacta ni mi vida ni la vida de nadie. Así que tengo que obedecer a la fe. Hermano, ¿me están escuchando en esta mañana? Tengo que obedecer a la fe. Vamos a traer esto a la tierra, a nuestra realidad. ¿Qué significa eso? Yo tengo que obedecer a Dios. Sí, pero ¿qué significa eso? Porque hay una verdad general, ¿verdad? Pero hay otras cosas que Dios la está tratando contigo. Contigo. Y después que Dios nos muestra una verdad y nos revela algo en Cristo, pero también de nosotros mismos, que demanda un cambio, y nosotros lo justificamos y nos hacemos los chivos locos y nos justificamos con que somos carne, con que somos débiles, con que nos gusta mucho, entonces estamos transgrediendo el mandamiento de Dios y estamos faltando a la fe. Porque después que algo se me revela y yo no lo obedezco, ¿saben en qué me convierto? Es un transgresor, pero hay otra palabra que es bien peligrosa. Y es apóstata de la fe. Y es que el conocimiento que tengo con mi expresión de vida lo niego. Porque alguno es un apóstata. Es un apóstata. ¿Por qué? Porque dice creer algo. O que creía algo y ahora como que cambió. Eso dicen los hermanos.
por nuestra fe. Y una es la verdad que Dios es poderoso. Y que el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dale aplausos al Dios poderoso. Vamos a dárselo con un chin de ánimo, de verdad. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Ya sabe, los primeros domingos de cada mes un poquito más largo, ¿verdad? Ah, ok, qué bueno, ¿qué sabe? Diga conmigo, fe. Diga, la fe no se siente. Se sabe, se conoce, se oye, se habla, se expresa en conducta de vida. ¿Se dice amén? ¿Se dice amén? Ahora, si es una fe positivista y nuevaerista, entonces es una fe que declara, es una fe que siente, es una fe rara. Pero la fe que conoce es una fe que te fundamenta. Y aunque pases por el fuego no te quemará. Y aunque pases por las aguas no te ahogará. ¿Por qué? Porque la fe no dice no vas a pasar por el fuego. La fe dice vas a pasar por el fuego, pero yo estaré contigo. La fe no dice todo te va a ir bien y ningunas aguas de turbulencia van a venir. No, vas a pasar por el agua, pero el agua no te anegará, no te va a destruir. ¿Alguien dice amén? La fe no dice que no te cansará. No, la fe dice que te va a cansar a tal punto de no tener ninguna fuerza. Pero ¿qué dice la fe? Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Te va a cansar hasta que no te quede fuerza. Y cuando no te queda fuerza, entonces viene el que multiplica sobre cero. ¿Alguien dice amén? Diga, por eso es que la fe es antilógica. La fe es contra nuestra lógica. La fe es lo que Dios dice. La fe es lo que Dios es. La fe es. Diga, la fe es. No dice la fe será, dice la fe es. Es pues la fe. Diga, la fe es. La fe no será, sino que la fe es aquí y ahora. Es el conocimiento que tengo. Por eso que no puedo estancarme y quedarme ignorante. Tengo que crecer en conocimiento, porque al crecer en conocimiento crezco en fe. Y si crezco en fe, estaré más firme y cumpliré lo que Dios quiere que cumpla. ¿Alguien dice amén? Diga, la fe es viva. Diga, la fe crece. ¿Y cómo crece? Ya le acabo de decir, solo reitero, cuando crecemos en conocimiento, la fe se incrementa también. Y esa fe, al crecer, demanda una aplicación coherente con lo que ella es. Mire, óigalo esto. Cuando nosotros recibimos fe y estamos creciendo en fe, esa misma fe, como es viva, escuche, demandará una aplicación coherente con lo que ella es y enseña. ¿Se entiende, verdad? Ajá, sí, se entiende muy bien. Diga, la fe es viva. Diga, y crece por el conocimiento de Cristo. Amén. Así que cuando esa fe, voy creciendo en esa fe, voy creciendo en ese conocimiento, en el entendimiento de quién es Dios, quién es Cristo y lo que Él ha hecho por mí y lo que Él tiene el poder de hacer en mí, crezco en ese conocimiento. Entonces, esa fe también me demanda una aplicación en mi vida. Amén. La fe describe, otra definición de fe. Solo le estoy dando definiciones de fe conforme a la revelación del Espíritu. La fe describe la vida del Hijo Jesucristo en la tierra. ¿Qué hace la fe? Escríbalo, sí, porque eso me impactó cuando el Espíritu Santo me lo susurró. La fe describe la vida del Hijo Jesucristo en la tierra. Cómo nació, vivió, cómo Él, Jesucristo, en su humanidad perfecta, cómo determinó su vivir, cómo Él determinó su vivir. ¿Y cómo fue? Él determinó vivir para hacer la voluntad de Dios Padre. Y esa voluntad para la cual Él determinó vivir, la iglesia me sigue, fue la que gobernó. ¿Qué gobernó esa voluntad? Gobernó sus relaciones. Amén. Eso determinó sus relaciones.
sus decisiones, lo que hacía, estoy hablando de Jesucristo, y lo que no hacía. En Jesucristo esa fe que lo describe, en Jesucristo esa fe describe su forma de servicio a la gente. La fe describe el amor de Jesucristo de la manera más práctica posible, para con Dios y para con la gente. Su amor y compasión incondicional, tal como lo describe el apóstol Pablo en Filipenses 2. Filipenses 2 habla de una fe práctica. Diga, fe práctica. Fe práctica en la vida del Hijo, como Dios aspira que también sea en la vida nuestra. Amén. Diga, la fe describe la vida del Hijo. ¿Y qué describe? Vamos a ver los que están conmigo. ¿Qué describe del Hijo? Cómo nació, cómo vivió, qué lo gobernó, qué gobernó su vivir, qué gobernó sus decisiones. Y dijimos que lo que determinó la vida de Jesús fue la voluntad del Padre, por encima de la de él. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que Jesús vivió para el Padre? Para hacer la voluntad del Padre, para agradar al Padre. ¿Cuántos están de acuerdo hasta ahí? ¿Así vivió Jesús? Sí, sí, así vivió. Y como él sabía, y yo espero que todos sepamos, permítame recordarle, todos aquí, hijos de Dios, y los que no, lo llamamos para que entre a esta familia. Amén. Todo ser humano está destinado para ser un hijo de Dios. Amén. Y todo lo que ya somos hijos de Dios, tenemos el mismo propósito que Jesús tenía en la tierra: vivir para la voluntad del Padre. Cuando entiendo eso, diga, tengo que entenderlo y aceptarlo. Entonces eso va a tener un efecto en mi vida. ¿Qué dije que va a tener? El evangelio no va a ser cantar canciones los domingos en la mañana. ¿Me está entendiendo? El evangelio no va a ser decirle a alguien Dios te bendiga. El evangelio de Jesucristo, cuando lo entiendo, esto va a determinar mi vida. ¿Y qué significa determinar mi vida? Que basado en ese entendimiento que yo vivo, nací, fui salvo para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para expresar la vida de Cristo en mi entorno, vivir en pureza, en santidad y en justicia todos los días de mi vida, sin lo cual nadie verá al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces esto deja de ser un pensamiento bonito y pasivo y comienza a gobernarme. Entonces, ¿qué yo voy a tomar? Voy a comenzar a tomar determinaciones, valga la redundancia. Porque ahora esa verdad tiene que gobernar mis relaciones. Hello. ¿Sabe por qué la gente se relaciona con cualquier otro? Y no tiene filtro en sus relaciones. Ni tan siquiera por las redes sociales. Con cualquier loco, con cualquier loca, con cualquier maniático, con cualquier demente. Hablan. Y hacen vínculos y hasta se enamoran. Y hasta se mandan fotos semidesnudos. ¿Estamos aquí todavía? Cristiano, no estoy hablando de cristiano. Esto está un poquito caliente, pero hay que decirlo. Y no estoy hablando de soltero, también casada, con su marido también. Porque viven un amor, ¿cómo se llama eso? Un crush, ¿cómo es? Un crush. Un crush. Un crush. Ah, crush. Eso mismo, la crush de la cosa. La chancleta. Lenny Zorrilla, por favor, no salga, estate quieta. Mira. Entonces, cuando usted, como creyente, no sabe quién es ni para qué está, cualquier cosa lo llama, lo domina. Usted no filtra. Yo le he enseñado a mis hijos para buscar trabajo, para buscar especialmente trabajo y compañeros. Esposo y esposa, que usted tiene que tener un estándar conforme al estándar de Dios. En los trabajos, por ejemplo, usted necesita un empleo porque estamos en esta tierra, ¿verdad que sí? Pero ese empleo no puede venir a usted a suicidarlo en su fe. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo estoy pidiendo un empleo, soy yo que tengo el estándar. No es el empleador que me dice, soy yo que decido. Yo pongo mi estándar, yo pongo mi horario. De tal manera, y eso Daisy sabe,
Y Daisy lo ha tenido que probar con jefe. Yo digo, esto es lo que voy a hacer. Estos días yo te hago aquí, estos días yo hago allá. Y todo el mundo diría, pues esta tipa no quiere trabajar. Esta tipa lo que quiere es un risol. No, yo voy a trabajar. Pero tú no me vas a ser un esclavo tuyo. Porque la sal se hace insípida. Cuando la sal se hace insípida, entonces que los hombres la oyen y la pisotean. Y eso entienda lo que usted como quiere entenderlo. Porque no puedo meterme a hablar de eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted tiene un estándar, usted tiene una agenda. Cuando la gente asume compromiso, aquí hay muchos que ya están empleados. Todos los que están empleados saben lo que es un compromiso con un empleo. Si alguien dice, voy para tu casa a las 8 de la mañana, Josefina no lo va a recibir un lunes a las 8 de la mañana. Alcántara no puede porque ella tiene que estar en su trabajo. Pero la iglesia a las 8 de la mañana, un domingo a las 9, a las 10, voy para allá, así ven. Venga, hombre, falta un día no es nada. Levante la mano y diga aleluya, ¿qué le está pasando? No, yo voy a terminar. No, está bien, no me voy. Diga conmigo, tengo que crecer en el entendimiento de esta fe, pero también en la práctica de esta fe. ¿Alguien dice amén? Entonces, mi entendimiento de esta fe va a ser que yo tenga un comportamiento, yo tenga un filtro, yo determine con quién me relaciono, el trabajo que tomo, cómo lo tomo, con quién hablo, con quién no hablo. ¿Alguien dice amén? No estoy hablando de enemistad, estoy hablando de filtro. Porque todo lo que no me sume, lo que no me empuje al propósito, todo lo que desvíe mi mente, estoy hablando con todos los hijos de Dios acá, todo lo que desvía mi corazón de la fe verdadera, como la serpiente que engañó a Eva y la sedujo, tiene que ser cortado. No nos hagamos los locos. Nosotros sabemos cuando nuestros corazones se están inclinando a lo indebido, a la indebida y al el indebido. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Al trabajo, a un hombre, a una mujer, a un hermano. Diga, sabemos. No lo ignoremos, no ignoremos las alertas del Espíritu. ¿Puedo seguir con esto y terminar, verdad, hoy? Ok, diga conmigo, la fe describe a Cristo. ¿La vida de quién? De Jesucristo en la tierra. Y cuando yo entiendo cómo Cristo vivió, yo voy a entender cómo Dios quiere que yo viva. Porque Dios quiere que yo viva como el Hijo vivió. Y por eso me dio la vida del Hijo, para que yo pueda vivir para su voluntad. Sin entrar en legalismo, sin entrar en exageraciones. Amén. Yo espero que nada de usted lo tome personal. Estoy hablando aquí por el Espíritu. Diga conmigo, tengo que determinar qué voy a hacer con mi vida en este año 2024. Yo no puedo seguir siendo un creyente ligero, suave, light, que pase lo que quiera, que venga si Cristo quiere que venga y si no que se quede. Total, yo estoy trabajando para hacer mi casa, para casarme, a mí me importa si él viene o no viene. Yo tengo que terminar, tengo que hacer mi casa, yo tengo que ponerse baño, muchacha. ¿Me está escuchando? Yo no me he casado, Dios no puede venir. Eso de que el agua del cordero yo no me voy a quedar para allá, no. ¿Me está entendiendo lo que es? Cuando es una mente carnal que vive para su propio placer, para su propio deleite, para su propia agenda. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Entonces cuando yo veo cómo Jesús vivió, eso me va a dar fe. Cuando veo la fe describe cómo Jesús vivió. Y cuando veo a Jesucristo, me veo a mí mismo en el estándar que Dios me ha dado. Cristo es el metrón, Cristo es la medida, Cristo es el estándar. ¿Alguien dice amén? Y para eso Él nos dio su vida, para que podamos vivir por fe y por la fe y en la fe. Diga, el amor y la compasión incondicional. ¿Característica de quién? De Jesucristo. Y debe ser también de nosotros en la práctica de nuestra fe. Yo le di una cita, ¿verdad? Filipenses 2, ¿la podemos leer? Vamos. Vamos, mis hijos. Bueno, alguna gente dice, no, después de 40 minutos, 45 minutos, ya la gente dejó de escuchar, pero la gente dura 4 horas viendo un juego y 3 viendo una película y no dejan de verla. Así que derribo ese argumento en el nombre de Jesús, humanista y filosófico, diabólico y satánico. Lo que pasa es que usted pone atención y se deleita en lo que a usted le agrada.
en lo que a usted le interesa. Amén. Oro al Señor para que Él sea nuestro interés y nuestro mayor agrado. Y que amemos su palabra como el Salmo 119 lo dice. Que lo amemos con locura, que guardemos sus palabras en nuestro corazón. Léase el Salmo 119 y ore para que el Señor le dé ese amor por la palabra. Dice Filipenses 2, aquí está la fe, diga, fe práctica. Fe práctica en la vida del hijo y que debe de ser también la vida de los hijos. Y el apóstol Pablo enseña por revelación del Espíritu a la iglesia de Filipo y le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna consumación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué, dígame, iglesia? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando, oiga ahí, ¿cuánto están leyendo? Impresionante esta verdad de Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y esto es para amanecer explicándolo. Pero vamos al verso 5. Y le dice a la iglesia, este es el estándar. Así Dios quiere que vivamos. El verso 5, la iglesia lee conmigo en voz alta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Diga al que está a tu lado, ahí está tu estándar. ¿Tú sabes hasta cuándo el proceso? Hasta la muerte. Levante la mano y diga aleluya. ¿Hasta cuándo el proceso? Hasta que Dios pueda lograr aniquilar aquello que quiera aniquilar por medio de ese proceso. Hasta que Dios dice que Jesús se hizo obediente. Nadie lo obligó a obedecer. Nadie lo manipuló para que obedeciera. Él quiso obedecer. Quiera el Señor que por su gracia y su espíritu nosotros querramos obedecer. Que no necesitemos de una prueba, de un proceso que nos quebrante, como dicen los legalistas. Sino que el proceso en realidad nos va a quebrantar, pero es para que el Señor pueda liberarse a través de nosotros. ¿Alguien puede comprender eso, amados? Diga, Él se humilló. Diga que está a tu lado, el que vive humillado, nadie lo humilla. Diga que está a tu lado, ¿te sientes humillado? ¿Alguien te ofendió? ¿Te humillaron? Parece que estaba muy alto. Es que estaba muy arriba. Entonces, te tuvieron que humillar. Si hubiese estado abajo, después que te está abajo, ¿cómo una gente cae más para abajo de abajo? Dile que está a tu lado, ¿cómo cae alguien más para abajo de abajo? Por eso a Jesús nadie lo humilló, nadie lo mató, nadie me quita la vida, yo la entrego. Pero como tú no quieres entregar la vida, tú quieres preservar tu vida y mantenerte intacto, entonces viene ahí el quebrantamiento, la humillación, el pasar vergüenza. Y usted y nosotros brincamos y pataleamos y todo es para que nosotros, porque no es tampoco que eso, mira, hay gente que son quebrantados, pasan por proceso, le dan patadas, le dan galletas y el proceso en vez de humillarlo lo hace más arrogante, más rebelde, más se amargan, se le echan la culpa a Dios, al diablo, al gato, a Lionel, al otro, al que viene, al que sube, que fue a Abinader, a Bin Laden. Siempre hay un culpable, menos ellos. Ellos no, ellos son víctimas. Víctimas del sistema. Tiene que estar a tu lado, tenemos que salir de ahí, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque hay alguna gente, hay un proceso para Dios quebrantarte, hermano.
Hermano, el proceso te quebranta si tú te dejas quebrantar. Porque hay gente que vive en toda su vida se llama proceso. Y usted lo ve y ellos son la arrogancia caminando, la rebeldía caminando, la desobediencia caminando. ¿Quién tiene la culpa? Dios. ¿Quién tiene la culpa? Mi mamá que me parió. Como dijo Job, mejor no hubiese parido. Siempre alguien tiene la culpa. Pero ellos no son responsables de nada. Que el Señor nos dé arrepentimiento. Jesús se humilló para que nadie tuviera que humillarlo. Por eso cuando le amenazaron, te vamos a matar, Jesús no tembló, caminó hacia su cruz. Porque Él dijo, para eso yo he nacido. ¿Sabe para qué te regeneraron? Para que te mueras. ¿Para qué dijo Jesús? Para eso yo he nacido. Si un regenerado no vive para morirse, entonces no vive. Defina morir, dice Andrés. Es la negación. ¿Cómo un muerto tú no amenazas con la muerte? Se puede, pero a un vivo sí. ¿Cómo a alguien humillado, reitero, tú le puedes amenazar? Te vamos a humillar. Yo vivo ahí. Humillación se llama el ámbito donde tiene que vivir un hijo de Dios. Así que cuando alguien viene, te habla mal o te traiciona, tú no te sientes víctima. Porque tú sabes que tú tienes un estándar, se llama Jesús. Y si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué no harán con las ramas secas? Así que yo no me puedo... A Jesús nadie lo pudo amargar. Ni lo que le dieron los 39 latigazos. Ni Judas que lo negó. Ni Pedro que lo negó. Ni Judas que lo traicionó. Nadie pudo amargar a Cristo. En una cruz dijo, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Justificó lo injustificable. Porque nadie bajo pecado podía amargar a un hombre que portaba una naturaleza superior. Nadie gobernado por el pecado pudo amargar ni dañar a alguien que portaba una naturaleza superior. Y nosotros tenemos esa misma naturaleza. Que nadie que vive bajo un estándar de vida y que opera en una naturaleza inferior haga cosas de tal manera que logre amargarte. ¿Por qué? Porque la vida que tú portas es más poderosa que la vida que los que están de afuera. Alguien déle un aplauso a Cristo si cree esto. Eso dice nuestra fe. Eso dice nuestra fe. La fe expresa la vida. Alguien dice amén. Si tengo fe viva, entonces esa fe crecerá y se incrementará. Amén. La fe que no se expresa, entonces una fe, ya usted sabe cómo es, como muerta. Fe práctica, expresada en servicio a los santos. Y con esto, con esta cita, déjame ver, creo que no tengo más. Y con esta cita voy cerrando. De Romanos 16:12. Diga conmigo, fe práctica. Vamos a terminar viendo la fe en la práctica de los creyentes. Lo que Dios aspira con nosotros, hablando tantos meses y tantas semanas de la fe. Este año 2024 es para ver la practicidad de la fe, tener el movimiento de Dios y tener el avance que Dios espera de nosotros, casa de gracia y verdad. Amén. Dice Romanos, ¿verdad? Estamos en Romanos. Seguimos ahí en el mismo 16. Pero iniciando el 16. Amén. Vamos a ver. Sí. Llegó. Vamos a leer el verso 1. De Romanos 16. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Cómo se llamaba la hermana? La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Perdón. Verso 2. Pablo le dice a la iglesia en Roma, les ruego que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, subraye, porque ella ha ayudado
a muchos y a mí mismo. ¿Sigue conmigo? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Qué hicieron esa pareja? Expusieron su vida por el apóstol, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde había una iglesia? ¿En la casa de quiénes? De Priscila y de Aquilas. Vamos acá, no se me distraiga, aguánteme 10 minutos más. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual, subraye, ha trabajado como mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo sigue saludando y dice, verso 8, saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y el verso 12 dice, saludad a Trifena, a Trifosa. Oh Señor, ¿cómo se criaron, Dios? A ellas dos y a ellas dos, las cuales trabajan. Vamos, ¿qué hacían esas dos o esos dos? Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Palabra común, denominador común. Ha trabajado mucho en el Señor. Pero mire el verso 1 que habla de una mujer extraordinaria, Febe. Dice que era diaconisa. Su nombre, Febe, significa pura, radiante como la luna. Características de una mujer que expresó la vida de Cristo. Una característica de ella era una mujer esforzada en servir ¿a cuánto? A muchos, dice el verso 2. Ella ha servido a muchos, incluyendo a Pablo. Hay gente que sirven a los pastores y algunos hermanitos más. Si no son muy fastidiosos y si le caen bien. Levante la mano y diga aleluya. No, Pablo dice, ella ha servido a muchos. Y en la casa de ella, igual que en Priscila, donde quiera que ellos estaban, se establecía una reunión de los santos. ¿Está conmigo, iglesia? Escúchame los 5 minutos que me restan, por favor. Esta mujer dice que era diaconisa. Aquí se cae el asunto que las mujeres no ministran en la iglesia, porque esto es el nuevo pacto, porque en Cristo, amén. Y Febe era diaconisa, pero diaconisa no es como lo tienen los legalistas, los religiosos, que es un poder para tumbar pastores, para imponer sus reglas. Diaconisa, diácono quiere decir servidor, esclavo, sirviente. ¿Cuál es otra palabra sinónima a diácono o servidor? Ministro. Nosotros que lo tomamos y ministro, y creemos, usted sabe que un ministro, ya usted sabe que eso como que nos infla, en vez de bajarnos, nos infla. Pero la misma palabra que significa servidor, esclavo, mayordomo,
ese mismo que diácono y ministro. ¿Quién era Febe? Una diaconisa, una ministra. Pero no es como, ay, el Señor me trae a la memoria. Este servicio de que tú estás viendo aquí, no es el servicio diaconal de la iglesia moderna. Porque nosotros pensamos que servimos al Señor porque somos sus hieras en la iglesia. Porque nos paramos para una luz y prenderla. Eso no existía. Cuando dice diaconisa, eso, no había un templo que limpiar ni un baño que bajar. Como hoy en un templo físico. ¿Está escuchando? Cuando decían sirviente, no había que recibir a nadie en una reunión con un besito. Nada más. Se recibían, claro, porque en la casa. Pero cuando decía que sirvió a muchos. ¿Usted cree que era que estaban esperando el culto para que llegaran y decirle dónde se iba a sentar? ¿Usted cree que eran personas servidoras pasivas de un domingo? No. Era una mujer entregada al trabajo de la predicación, del evangelio, de la consolidación de los creyentes. Era una mujer paso a paso, entregada en la calle, en las casas, en los hogares, haciendo el trabajo en el Señor. Porque esta mentalidad de servidores que nosotros tenemos hoy en las iglesias modernas, no es lo que quiere decir que ella era diaconisa y ministro del Señor. Era una mujer de armas a tomar, una mujer incondicional que se daba por el otro. Incluso, ¿sabe? Que Pablo dice, yo la envié, Pablo la estaba enviando, recíbanla como es digno de recibir una mujer como ella, que ha dado toda su vida para servir a muchos y también a mí. Amén. Así que recíbanla porque ella ha ayudado. Diga, ha ayudado. ¿Sabe qué significa la palabra ayuda en este contexto y en ese texto bíblico? Dice, Pablo está hablando de ella que como una ayuda, la Biblia también habla de la mujer como ayuda idónea, pero la palabra ayuda, esto quiere decir que ella era una mujer que proporciona apoyo y fondos para una buena causa. Voy a volver a repetir. Una mujer que proporciona, diga, apoyo. Dígalo con un chisme de desayuno. Usted comerá un momentico. Apoyo, alguien que proporciona ayuda. Alguien que proporciona apoyo y fondos para una buena obra. Eso es una ayuda. ¿Está conmigo? ¿Qué es una ayuda? Diga, alguien que proporciona. Nosotros tenemos una mente de demanda. Cántenme, predíquenme, ministrenme, demen. Demanda. Pero un servidor de Cristo que vive la fe, ¿que vive qué? Un ejemplo de ello es Febe. Una mujer que en vez de demandar, daba y daba. Hoy la demanda ¿cuál es? Ay, y no hay abanico en la iglesia. Y el aire no lo van a prender. Ay, la silla tan dura. Porque el que no hace nada, el que más critica. El que no diezma, el que quiere saber. ¿Y qué se hacen los diezmos en esta iglesia? Pero tú diezma. ¿Cuánta ofrenda da? Porque hay que darte cuenta de lo que tú misma no das. ¿Estás conmigo? Porque la persona mientras más pasiva, más nociva. Mientras más pasiva, más nociva. Cuando usted es una gente activa, absorbida por la causa, esa persona no está pendiente a nadie, solo a Cristo y a lo que Dios le encomendó. No tiene tiempo para chismear, ni para criticar, ni para demandar, ni para exigir, y qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Entonces es una mente ociosa, la mente criticadora y murmuradora y metedera en lo que no tiene que meterse. Una mente, ¿cómo dije? Ociosa. Que el Señor nos libre de esta conducta. Pero Febe, diga, era una ministro. Y Priscila y Aquila, ni se digan. Dicen que ayudaron a Pablo. Diga, ayudaron a Pablo. Se pusieron por Pablo. Y todo lo que usted ve ahí, son los que más destacan. Pero usted ve a Pablo marcando los nombres de gente que destacaron. No porque eran apóstoles,
Él dice, ¿acaso usted ve una lista? Dice, salúdame al pastor fulano de tal, y al apóstol fulano de tal, y al reverendo fulano de tal, y a la reverendísima. Así que la lista de Pablo. No, al hermano tal, al que tiene la iglesia en su casa, al que ha trabajado mucho, al que ha trabajado mucho, porque un creyente que marca algo en el corazón de Dios, en el corazón de sus líderes, es un creyente incondicional, un hijo de Dios que sabe la causa a la que ha sido llamado y la fe a que le ha sido dada para ser expresada. Este año Dios espera de nosotros que nosotros tengamos una fe práctica como Febes. Amén. Como Aquila y Priscila. Muchos ya comenzaron. Nosotros no nos podemos conformar. Tenemos que seguir creciendo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, fe práctica. Así que Priscila, colaboradora. Diga, colaboradora. Dice que Priscila y Aquila expusieron su vida. Y una característica de ella, y es lo que nosotros esperamos ver este nuevo año, es que en donde quieran que Aquila y Priscila llegaran, ellos inmediatamente levantaban una reunión en sus casas para dar a conocer a Cristo en su comunidad. Diga, la iglesia que está en su casa. Diga conmigo, que así hablen de mi casa. ¿Alguien dice amén? Dígalo con un chisme de fe. ¿Quiere así? Que cuando le vayan a identificar, identificamos la iglesia que está donde Lidia. No porque armó un templo y ahora Lidia es la pastora y se autodenomina y se declara apóstol. No porque la gente cree que armó una iglesia. Escúcheme, voy a denunciar algo aquí. Voy a poner una iglesia. ¿Qué hago? Alquilo un local, le meto silla, sonido y me robo unos cuantos miembros de otro sitio. Y puse una iglesia. Eso podrá ser cualquier cosa, menos la iglesia de Cristo. Porque una iglesia no se pone, la iglesia es. Una iglesia no es un local, la iglesia es la persona. Así que por eso decía, la iglesia que está en casa. ¿A qué se refería? ¿A que había un templo y que había aire acondicionado y silla colchada así color vino? No, que había gente que amaban a Cristo que se congregaban ahí, que se exponían al discipulado, a la enseñanza de los profetas, a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de los maestros apostólicos. Amén. Que compartían el pan juntos, que oraban juntos. Eso es lo que dice Hechos 4. ¿Alguien está conmigo todavía? En Hechos 2, en Hechos 4, esa era la iglesia del primer siglo, una iglesia en movimiento, no una iglesia encerrada en paredes, una iglesia de la comunidad. Era una iglesia que me mudé aquí y aquí abro una célula, invito a mis vecinos, mis amigos, los tíos, los sobrinos y tú el que vive cerca. Algunos vendrán, otros no vendrán. ¿Y qué voy a dar? La vida que se me ha dado. Ah, que me van a romper mis muebles, me van a ensuciar. Ay, yo no estoy para nadie que moleste mis horas. Con reputación yo no tengo donde sentar a nadie. Hay gente que usted va y le ofrece la célula y aún usted va al maestro. El maestro lleva su Biblia. lleva todo. Y todavía así no lo quieren recibir. Pero ese no era Aquila y Priscila. Aquila y Priscila nadie lo invitaba. Ellos hacían de su casa un centro, una embajada para sacar la gente del infierno y mandarla al cielo. ¿Me está escuchando? Y esa es la meta para nosotros. No es que usted solamente vaya allí y va a abrir una célula aquí, no. Es que su casa, comenzando con los suyos, se convierta en la iglesia que está en tu casa. Porque la iglesia no es algo donde yo llego a sentarme a escuchar un predicador. La iglesia es lo que yo soy en Cristo Jesús. La iglesia es lo que portan la vida del eterno resucitado. Diga, soy la iglesia y mi casa es la iglesia. Pero dígale, Solario, dígale, es la iglesia en mi casa. Te invito a mi casa, que es la iglesia. Y no haremos como el muchachito que le dijo al pastor, yo quiero que mi papá y mi mamá se muden aquí, al templo, a donde le llamaban iglesia. Y el pastor le preguntó, pero mi hijo, ¿y por qué tú quieres que tu mamá y tu papá se muden aquí? Porque aquí ellos no se dicen mala palabra, aquí ellos no se gritan. Porque ellos están en la iglesia.
Aquí ellos no hablan ni duro. Mire, ay, así que yo quiero ver a mi mamá y a mi papá. Diga conmigo, hay que llevar la iglesia a la casa. Deja de venir a la iglesia. No le diga a nadie para que no se ofenda, porque yo estoy viendo gente como que no me siga hablando. No me siga hablando porque te... Diga conmigo, voy a llevar la iglesia a la casa. Soy la iglesia. Llevaré la iglesia a la intimidad de mi hogar. ¿Alguien dice amén? Esta es la meta. Una de las metas de este año. Practicidad del evangelio. Para que cuando el esposo ore, la esposa escuche. Y no diga, oye lo que está orando lo que no vive. Levante la mano y diga aleluya. Para que cuando mamá ore, el Señor trae la paz. Oye lo que está orando y vive contendiendo y diciéndole mala palabra a uno. Y peleándole a uno hasta por lo... Levante la mano, diga. Diga, tú eres la mamá y que Señor tu paz. Señor tu gracia. Con todo porque nosotros creemos que si nosotros no hacemos como que vamos a llorar en una oración, como que, ay, pero no tenemos, las lágrimas están allá en Jurumucú, pero tenemos que ponernos como que estamos llorando, porque si no estamos llorando, Dios no nos oye. Gracias a Dios que esto se edita. Usted no tiene que llorar para orar, llore riéndose. Padre, gracias por este día. La gente que no están tristes, no están en comunión, pero mi hermana. Entonces, diga practicidad, movimiento y avance. Escuchen bien, las casas que están bajo nuestra administración y la casa, vamos a movernos este año. Amén. Vamos a movernos este año. A comenzar a movernos. Dile al que está a tu lado, vamos a comenzar a movernos. Dígaselo otra vez, muévalo porque tú lo dices así tan diga, comiénzalo a mover ahora, muévalo ahí, aunque tenga la cara como un machete, mueva a alguien. Dígale, hay que comenzar a movernos en Dios. ¿Alguien dice amén? Nos vamos a mover en Dios. En Dios. Esa es la gente de mucho trabajo, que servían a mucho y eran de la gracia. La gracia no es licencia para pasividad y dejar que las cosas sucedan. ¿Usted cree que porque estamos en la gracia ahora, si Dios quiere que sean salvos, Dios lo traerá? Pero Dios no dijo que iba a traer a nadie. Dios dijo, vayan. Vayan. Ay, hermano, ahora no se puede forzar. Jesús dijo, fuércelo a entrar. Manera de forzarlo a entrar. Invítelo a una cena, invítelo a yo no sé a qué usted lo va a invitar. A una picadera, ayúdale a fregar. Vaya y limpia el baño, métase en su casa. Llévele una compra. Ay, algunos están poniendo la cara. ¿Qué? Este es el evangelio. A mí no me dijeron eso. Esa es una letra pequeña que tú no leíste. Ese es el evangelio. El evangelio no venía un domingo a decir cuando ya se pase lista. Estamos hartos de ese evangelio infuncional. Y nosotros nos hemos entrado ahí también. Estamos ahí ahora mismo. Y no nos podemos quedar ahí. Tanta revelación, ¿para qué? Tanta escuela, ¿para qué? Para decir, ese es religioso y yo soy apostólico. Vamos a llevar este evangelio. Amén. La semana pasada dejamos una tarea. ¿Quién recuerda la tarea? Andrés, ¿alguien que me recuerde? Tenía una tarea de la practicidad del evangelio. Ayude a alguien. Dispense gracia. Hay un macedonio que está clamando por usted. Si no se acuerdan, fue que usted no hizo nada esta semana. No ayudó a nadie esta semana. Ese era el reto. Porque es que tenemos que salir de pasarnos 3 horas escuchando un mensaje para después decir la palabra estuvo muy bonita y la alabanza también. Y seguir viviendo la misma vida. El reto de la semana era, tiene que identificar a alguien que te necesite. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo por allá? Lamento que faltaron muchos, pero aquí hay muchos también de los que vinieron. Aquí están casi todos los que vinieron. La practicidad. Hansel, ¿qué hicieron? ¿A quién ayudaron? El Señor nos dijo, identifique su macedonio que decía, pasa aquí, ayúdanos. ¿Cuántos estuvieron aquí? Hay alguien que necesita nuestra ayuda.
Alguien necesita una oración, alguien necesita un abrazo, alguien necesita una compra, alguien necesita una cama, alguien necesita una sábana, alguien necesita un zapato. Eso dijimos el domingo. Identifíquelo. Porque Pedro dijo, si un hermano tuyo tiene necesidad, ¿cómo tú le vas a decir, el Señor te bendiga, tú teniendo con qué resolverle? Diga, bárbaro, hipócrita, fe muerta. ¿Está conmigo? Eso fue lo que trabajamos el domingo. Se nos fue, se nos olvidó. No. Porque hay gente que no tuvieron el domingo y ya practicaron eso. Porque la fe es práctica. ¿Está conmigo? Nosotros, y yo quiero, mire, testimonio. Nosotros le dijimos, traiga un testimonio. Dime, José, ¿a quién ayudaste? ¿A quién le diste un abrazo? ¿Por quién oraste? ¿A quién le llevaste una funda de arroz de 25 libras? ¿O de una? Fe práctica. Fe práctica. Los que estaban aquí, Soribel, testimonio. Le llevaste. Sentiste que lo necesitaban. El Señor te intuyó. Fe práctica. ¿Quién más hizo algo? Diga. Le diste palabra. Dio algo. ¿Alguien dice amén? Yo trabajé, no me tocaba trabajar ese día con mi compañero que su esposa daba luz. Ajá. Y él quedó entre las 12, pero me fue paseo corrido hasta las 6 de la tarde. Trabajaste su turno. Claro, pero trabajaste su turno. Lo cubriste. ¿Es una obra de amor esa? ¿Tenía él? ¿Estaba obligado a hacerlo? ¿Lo hizo? Yo tenía unas cosas, no pocas, sino muchas ropa buena, de buena calidad, que estaba planeando hacer especie de un bazar. De un bazar, tú sabes, de una venta. Incluso la venta, yo tenía en mi mente, bueno, si se vende toda esta ropa, yo lo voy a tomar para la pintura o algo de la iglesia, de la misma congregación, porque tampoco lo quería para mí. Pero pasaban 3 semanas todas esas pacas ahí. Y no tenía, por ahí anda uno, hoy no está aquí, pero Pablo, que es muy buen vendedor, un hijo en la fe, que teníamos planeado hacerlo. Pero yo tengo una persona que conozco que vende ropa, pero vende prácticamente para comer. Lo que esa persona vende, eso tú sabes que eso es para la comida del día. Y yo intuí en mi espíritu que se lo diera a esa persona. Y cuando yo la llamo o hago la diligencia para que vaya a la casa, le digo, hermano, que eran cosas muy buenas. Y eran muchas también. Ella me dice, ella es cristiana. ¿Cristiana te sabe? Cristiana. No sé cómo se dice cristiana, pero una mujer que le cree al Señor. Y me dice que lo que ella estaba vendiendo ya estaba feo y viejo y que tenía 4 días sacándolo y que nadie le compraba nada y que nadie que le mandaba, que a veces le mandan cajas y cosas a ella, nadie le mandó este año, ni nadie, y que la persona que la ayudaban nada le mandaba, y que ella estaba diciéndole al Señor el día anterior que ya ella no iba a tener ni tan siquiera para comer, porque ya nadie iba a querer esa ropa porque estaba demasiado vieja. Y que ella le agradecía a Dios que yo la había llamado para darle eso, porque ahora ella tenía venta nueva y fresca para ella seguir trabajando. Denle un aplauso a Dios por eso. Y hay otras cosas. Esto no, la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, pero nosotros estamos hablando de testimonio, de praxis y de fe. Y yo le di el domingo que vamos a practicar esto porque vamos a traer testimonio. Amén. ¿Por qué? Porque así mismo como nosotros damos servicio de amor, servicio de fe. Amén. La fe práctica que obra por el amor. El Señor también va a expresar su bondad para con nosotros. Pero no podemos seguir reteniendo la semilla. La semilla que se guarda no crece. ¿Estás conmigo?
La semilla que crece es la semilla que se siembra. Yo no doy porque no tengo. Usted ni es tan pobre, ni tan miserable que no tiene nada que dar, ni tan rico que lo tiene todo, decía un filósofo. Todos tenemos algo que dar. Lo dijimos el domingo, lo digo ahora porque la Biblia eso es lo que nos manda. Fe práctica, y la fe es dar. La fe es servir. La fe es generosidad. Alguien dígame amén. Diga, la fe es dar, servir, generosidad. ¿Será que aparte de lo que hacemos aquí cuando estamos en el servicio, Dios puede decir fulana de tal, para no decir ningún nombre, es una persona, un hombre, una mujer que ha servido a muchos? No me responda. ¿Será que Dios puede decir eso de nosotros? Sin tener que calcularnos el servicio de un domingo como Ujiel. Levante la mano y diga aleluya. Sin el tocar aquí, sin el predicar aquí. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Será que nuestro servicio sale después de esa puerta? ¿Será que alguien necesita asimismo una parida que tú vayas y le limpies la casa? ¿O un anciano? ¿Está conmigo? Que le ayude a cruzar una calle. ¿O usted es el chivo loco? ¿O tiene un anciano en una fila y tú estás delante y lo mira, que espere, que llegó tarde? ¿Está aquí? Vida de fe práctica. ¿Sabes lo que nosotros queremos en la fila? Que nos metan adelante por cuña. Y yo he tenido problemas con eso para ponerme en fila en las oficinas públicas, porque a veces gente me conoce allá y digo, venga pastora, venga. Yo digo, no, déjeme aquí. Este es mi lugar, esta es la justicia. Ay, pastor, usted se enreda, yo nada más te quería honrarla. Así, violentando la ley, no me honre. ¿Está conmigo? Porque hay honra y hay lambonismo. Hay honra y hay violación de la ley y de las cosas justas. Ya voy a terminar. Póngase de pie. Diga, vida práctica. Estoy hablando de filas. En lugares públicos tenemos que ser justos. Amén. No estoy hablando de otras cosas. Justicia. El reto sigue en pie. Amén. Vamos a llevar a la práctica esta fe. Hay alguien que necesita nuestra ayuda. Y tenemos que servir a los santos. Y tenemos que servir a muchos. Hay un servicio a los santos, pero hay un servicio a muchos. ¿Está escuchando mi iglesia? Hay un servicio a los santos y hay un servicio a muchos. Significa que aunque no sean creyentes, tenemos que servirle. Tenemos que extender la mano. Tenemos que ayudarlo. ¿En qué? Eso no lo determino yo. Eso tiene que ponerlo el Espíritu en tu corazón. Y tú tienes que ver, el egoísta nunca ve la necesidad de otro, solo la suya. Yo debo, yo necesito, ¿quién será que me va a ayudar? Toda su oración también gira alrededor de eso. El día que usted salga y el día que yo salgamos del egoísmo en la oración y en la vida práctica y salgamos por ahí a ver a quién podemos ayudar, a quién le podemos extender la mano, ese día nos saldremos del centro, Cristo ocupará su lugar y Dios obrará a nuestro favor aún más.